No, entusiasmado en realidad porque hoy traemos a uno de los grandes valores del instituto. Traemos a Sofía Haller. Sofía es, sí, el presente del futuro. Sofía es profesora y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UBA. Está estudiando actualmente el doctorado en Historia en la Universidad Nacional General San Martín. Es becaria del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas. Y hoy nos viene a contar sobre el viaje de Darwin en Albeagle y la costa patagónica del siglo XIX. Un tema interesantísimo porque es uno, creo que hasta hoy el más transdisciplinar que hemos traído, porque es, digamos, invita al diálogo necesario y franco entre la biología y la historia, y porque además es un tema de, sí, debe ser el tema más original que hay dentro del instituto, por eso toda esa presión a Sofía para que nos cuente sobre su línea de investigación. Perfecto. Antes que nada, Canizzaro, te colgaste con las placas, venías re bien con las placas. Canizzaro no, Núñez de la Rosa. Sí, una placa, dos placas, ya no tira placas. Sí. Es más fácil, ¿no? Poner una fotito, escribir arriba, está. Sofía, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, me dijiste que en caso de pánico te tiro una medialuna por cabeza, ¿listo? Sí, por favor. Diferentes formas, digamos. ¿Por dónde arrancas o cómo te definís si alguien te pregunta ese tipo de cosas en un boliche? Comunicación social, historia, ¿por qué una, por qué otra? Y si se complementan las dos. Pregunta media larga para boliche, pero bueno. Sí. Alto chamullo. Ya se fue con otro. Claro, se complementan las dos y te quedas pensando así. Bueno, el otro día le estaba escuchando un profesor, que fui a hacer un curso a Córdoba, un profesor escucha todo mi currículum y dice: Sofía, vos sos una oportunista. Claro. No es que le quito la profesión, sino que sos una oportunista y un poco sí. Terminé de hacer la licenciatura, el profesorado en comunicación me gustó mucho la teoría, pero no me metí en nada, me puse a trabajar en publicidad y no me gustó, estaba en una oficina, estaba haciendo publicidad online y lo odiaba. ¿Publicidad online? ¡Qué terrible! Es terrible. ¿En dónde hacías publicidad online? En Buenos Aires, no quiero decir el nombre de la empresa, me la pasé tan mal que... Ahora se te carga, ¿qué? Pero ir a las 8 de la mañana, subte y hacer publicidad online. Sí, estar 9 horas ahí poniéndote videos en internet antes de que lo veas en YouTube y bueno, había hecho mi tesis de grado. Para esto hice una tesis de grado, la puta madre, me está cargando el YouTube. Tal cual. Había hecho una tesis de grado un poco antropológica, sobre las comunidades mapuche tehuelches acá en Puerto Madryn. Estas comunidades que se armaron en el 98. ¿Eso porque tenés una vinculación con Puerto Madryn? Porque tengo una vinculación, yo soy de acá de Puerto Madryn. Y bueno, la tesis linda, en ese momento conocí a Julio Besub, que ya estuvo en este programa antes, y Julio me dijo, bueno, si tenés ganas, puedes postularte para una beca CONICET, puedes seguir con tu tema de tesis de grado, que a mí me gustaba mucho, o puedes hacer uno nuevo, que es Historia Marítima Ambiental. Y me metí de lleno, me conseguí me otorgaron la beca por suerte y ahora estoy en este tramo, ¿no? Que es hacer el doctorado en historia, que tiene cosas en común con comunicación social, pero no del todo. Tal cual. Y trabajo yo mucho yo tengo mi codirector que es Julio Besub y a mi directora de tesis que es Evangelina Schwint, que es bióloga. Entonces trabajo mucho con biólogos, es una cosa muy interdisciplinaria, como decía acá el compañero Chávez. Y la idea es pensar en la historia marítima de la Patagonia en el siglo XIX. Uno piensa que acá no había nada, que es una cosa que se dice mucho. Sí, nos queda claro que había de todo. De hecho, cada una de las charlas que tenemos los jueves acá nos terminan de complementar esta falsa idea de desierto que sospechábamos, pero que abiertamente es una mentira ya, no hay forma. Exactamente, bueno, este imaginario que ya está muy discutido, bueno, también en las costas patagónicas había bastante actividad, había mucho trajín. Si pienso en puertos, pienso en ¿dónde? Carmen de Patagones, lo que después va a ser Santa Cruz, ¿cuáles son los puertos de la Patagonia? Del siglo XIX, Carmen de Patagones, va a haber un par de puertos al principio del siglo que después ya van a decaer y van a empezar a surgir de nuevo a finales del siglo como Puerto Deseado. Y un puerto muy importante es Puerto Soledad y después Puerto Argentino, ahí en Malvinas. Ese es uno de los puertos que también va a tener más actividad. Entonces sí, muy bien, es Patagones y Malvinas. ¿Cómo me imagino un puerto en ese siglo? ¿Cómo es un puerto? ¿Es como el Storni ahora, que lo van a arreglar? Y un puerto en ese siglo, acá en Patagonia, no está recibiendo una locura de gente.
pero sí, ¿cómo se llama? Tiene mucha comunicación con Buenos Aires y sorprendentemente con algunos lugares del hemisferio norte, por ejemplo Inglaterra, de pronto tenés barcos que vienen de Estados Unidos, sobre todo una actividad que se hacía mucho acá en el siglo XIX, que es muy importante, es la de balleneros y loberos. Claro. Había muchísimos balleneros y loberos, nosotros teníamos una abundancia en elefantes. Venga a matar lobos a la Patagonia. Exactamente, y estaba... Venga, patria, mate un lobo. Algo así. Exactamente, entonces en ese momento... Algo así. En ese momento estaban viniendo muchos barcos a hacer esta actividad cinegética, a cazar lo que era lobos por la piel y elefantes y ballenas por el aceite. Sí. Y otra razón por la cual Patagonia era bastante estratégica era porque era una de las dos vías que comunicaba el Atlántico con el Pacífico. Entonces había una manera de llegar del Atlántico al Pacífico que era rodeando Sudáfrica y la otra era rodeando Cabo de Hornos, acá al sur. Entonces era importante conocer. Entonces, bueno, básicamente por lo que mandan al Beagle en este segundo viaje y en el primero, que no es en el que viaja Darwin, acá a Patagonia para relevar las costas de lo que era la zona, hacer cartas de navegación. Eso te iba a preguntar, digamos, ya llegamos a Darwin formalmente gracias a Núñez de la Rosa, que hizo una placa que dice Colinamón confunde Darwin con cerveza. Sí. Una cerveza se llama Darwin, Núñez de la Rosa. Se va a redimir la próxima. Seguramente será reprimido. ¿Cuál es la información con la que se cuenta? Digo, bueno, está esta idea de puerto, está el puerto. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuáles son las cartas marítimas que se conocen en ese siglo? En el momento en que llega ¿Qué idea hay? Fitzroy... Sí. En el momento en que llega Fitzroy, no mucho. Los conocedores son los loberos y balleneros, esos la tienen bastante Pero clara. esos no tenían la carta de navegación ni te la pasaban ni en pedo. Y además, por ahí, claro, sí, no lo divulgaban. En cambio, bueno, llega Fitzroy y hace ahí un gran laburo de decir, bueno, vamos a cartografiar todo, a poner bien las latitudes y longitudes, hacer que la gente deje de naufragar, porque aparte eran costas peligrosas para naufragar, rodear Cabo de Hornos y todo eso no era moco de pavo. Entonces, bueno, en ese momento no se conoce mucho y Fitzroy va a ser un poco clave incluso para que el propio Buenos Aires conozca que había en estos territorios que reclamaba como nacionales. Sofía, perdón, Sí, ¿cuál dale. sería, digo, para contarle a la gente la conexión biológica, digo, entre las embarcaciones y las especies, digamos, cuál es la conexión antrópica ahí más que... Bueno, vamos a pensar en el barco como un vector por excelencia, ¿no? Entonces, pensemos, no sé, en Magallanes llegando o en cualquier otro barco que haya venido. Vamos a saber que a bordo seguro que trae animales, ¿no? Va a traer, por ejemplo, ratas, seguro, muy probablemente, que se van a bajar acá y por ahí van a empezar a matar, no sé, todo tipo de aves, de animales, Claro. digamos. Van a traer ganado, que puede ser vacas, gallinas, cerdos, a veces los dejan en alguna isla como para poder y volver a cazarlos, hacer que se reproduzcan y volver a cazarlos. De hecho, Malvinas es conocido porque tenía un montón de ganado suelto por ahí. Claro, lo había. dejaban, ya fue, quedó. Claro, entonces había lugares llenos de cerdos. Aparte, los animales asilvestrados son terribles. Y también va a haber cosas que están adosadas a los cascos, vertebrados e invertebrados, adosados a los cascos que en ese momento eran de madera, gusanos que hacían madrigueras en esa madera donde entraban después otros bichos cuando se morían. Y por otro lado, en el lastre, que es lo que el barco necesita para estabilizarse, que en ese momento era sólido, ahora sabemos que se maneja con lastre de agua, pero en ese momento tenían lastre sólido antes de... Cuando subían una carga tiraban el lastre, ese lastre también va a arrastrar algas, semillas, un montón de cosas. Entonces pensemos que en el impacto, ¿no?, ecológico que podían llegar a tener estas embarcaciones, no solamente en los impactos sociales o económicos, porque bueno, estaban haciendo estragos en los recursos naturales de acá, sino también en que cada vez que ellos estacionaban, anclaban en algún lado, Sí. y se quedaban ahí por bastante tiempo, podían llegar a liberar lo que se conoce en biología como propáulos, ¿no? Un montón de larvas y cosas que por ahí se quedaban. Entonces, si establecemos como los patrones de navegación de esta época, podemos empezar a pensar en ciertos impactos de dispersión de especies que se pudieron haber dado y cómo pudieron haber entrado ciertas cosas. Y algo que trabaja mi equipo ahí en el CEMPAT es esta idea de...
¿cómo se llama? Mi directora y el marido hicieron un paper muy lindo de esto, de que los paisajes que vemos ahora no son quizás los que estábamos viendo en ese momento. No es el mismo paisaje que por ejemplo, vio Darwin cuando llegó a nuestras costas. ¿No? Y a veces se presenta como prístino, ¿no? Uno va acá a Patagonia, la costa patagónica, y la dice, Inmaculada Patagonia. Claro, y en realidad había un montón de gente por acá que probablemente dejó un montón de cosas. Igual. Y que empezó a producir ciertas modificaciones. Sí, y un eje que en este tiempo es la desertificación, ¿no? Digamos, como había otra cosa. Bueno, totalmente. Sí, totalmente. Y en eso aparece ¿cómo aparece Darwin? ¿Cómo aparece esta invitación de Darwin por el Beagle? Bueno, contanos igualmente, para la gente que piensa que es una cerveza, más o menos, quién es Darwin, por si alguna Que además es una cerveza. Que además es una cerveza. Cerveza Darwin. Buena placa. Darwin, bueno, es el padre de la teoría que hoy conocemos como la teoría de la evolución. La evolución de la cerveza. La evolución la evolución de las especies. Perdón. Pero en ese momento Darwin, cuando lo invitan a viajar en el Beagle, tenía estudios en geología, en biología, hasta había estudiado un poco de teología, y todavía no había concebido todas estas ideas grandes que se le ocurren y que en teoría y los hallazgos que vayan en el viaje del Beagle van a ser una base importante de eso. ¿Ya era un científico reconocido? No, es más, él es un estudiante y lo recomienda un profesor para que viaje. Y la razón por la que lo recomienda... Julius Besub. La razón por la que lo recomiendan está buenísima. Son como acontecimientos muy puntuales, medio anecdóticos, pero que está divertido. Dale, a ver, cuéntanos. Bueno, el primer viaje del Beagle se hace en 1826. Mandan a 2 barcos, al Beagle y al Adventure, que vienen para Patagonia, para la costa sudamericana, a relevarla. Era algo importante que estaba haciendo la Armada Británica. Quieren tener cartas de navegación, quieren saber un poco de los recursos, pero sobre todo poder dominar los océanos, ¿no? Decir, bueno, en dónde podemos refugiarnos de ser necesario, qué corrientes tenemos que evitar, ese tipo de cosas. Sí. En este viaje, el capitán del Beagle va a ser Pringle Stokes, que se sume durante este relevamiento en una profundísima depresión, se deprime bastante, y después de ¿qué estar... le pasa? Parece que dicen que la narrativa del viaje lo atribuye a que el paisaje era muy desolado y que la estaba pasando mal. También la soledad de la capitanía también lo debe haber estado haciendo mella. Sí. El tipo se deprime un montón, está días en su camarote encerrado y se pega un tiro. Y entonces cuando se pega un tiro... Una linda historia, a las 10 de la mañana. Se pega un tiro. Cuando se pega un tiro, pero todo esto nos va a llevar a que Darwin se sube al Beagle. Cuando se pega un tiro en este primer viaje, necesitan un nuevo capitán para el Beagle. Y entonces se van a Río de Janeiro, y ahí en Río de Janeiro hay una sede de la Armada Británica que le encomienda el trabajo a Fitzroy. Fitzroy posiblemente lo tienen de nombre, es el capitán del Beagle después, y se forja una buena reputación Fitzroy. Entonces va a hacer un relevamiento, hace un buen trabajo. Fitzroy tiene un par de accidentes con unos fueguinos y se lleva como 4 nenes fueguinos a Inglaterra de vuelta. Como un... lo secuestra y se lo lleva así. Básicamente lo secuestra porque le roban un barco, lo secuestra para que le devuelvan el barco, no se lo devuelven y se lleva a los nenes. Se lleva a estos nenes a Inglaterra, un nene se muere cuando llega a Inglaterra, que es terrible, de viruela, y a los otros a los otros 3 los meten en una misión y los quiere devolver. Los quiere devolver a Patagonia. Pidiendo reembolso. Sí, entonces está tratando de que le financien el viaje. En Inglaterra nadie le quiere financiar el viaje para que devuelva a los chicos. Y con un contacto político consigue que le financien el viaje, no solo para devolverlos a estos chicos que tenían que volver a su casa, sino también para terminar de relevar lo que no había relevado el Adventure y el Beagle en el primer viaje. Claro. Entonces consigue este financiamiento, y Fitzroy está un poco preocupado antes de empezar porque todavía está un poco conmocionado de que su predecesor se suicidó. Entonces quiere como una compañía. Es tu camarote. Sí, tal vez no está tan bueno. Claro. Y entonces dice... Es chiquito, es medio oscuro. No quiero tal cual. Claro, estoy deprimido. No sé si quiero pasar mucho tiempo ahí. Claro. Y entonces como está un poco prevenido ante eso, el tío de Fitzroy también se había suicidado, no está contento con la idea,
dice, bueno, tengo que conseguir un compañero, un caballero, ¿viste? En esa cosa de gentleman que tienen los ingleses, un igual mío, que esté conmigo, que se suba al barco conmigo, en el que pueda hablar, en el que pueda confiar y que me eleve el espíritu, básicamente. Y entonces empieza a buscar, y lo que le dicen es, bueno, aprovechemos los recursos naturales que hay y mandamos a alguien como, sería naturalist gentleman, es como caballero naturalista, una cosa así, porque en ese momento, viste, no había un biólogo. Claro. Y bueno, y consultan con bastante gente que declina el viaje, porque imagínate, tenés que subirte a un barco. Te gira a Patagonia, en el barco en donde se mató uno, vas con Fitzroy, a que se le mató el viejo, acordate. No, van a devolver un par de gente que la onda es que le haga de psicólogo, Fitzroy. Claro, de psicólogo. Y entonces, finalmente un profesor lo recomienda a Darwin, y Darwin así llega aparece. Darwin creo que pone como una cláusula, si no recuerdo mal, que dice, bueno, pero me quiero bajar del barco a veces. Claro, sí. Me quiero poder bajar del barco. Y entonces Darwin viaja con Fitzroy y ahí hace los hallazgos que luego van a ser la base para que él empiece a pensar, mira, las especies son algo dinámico. Bueno, y cuando vuelve a Inglaterra, en base a este viaje y a lo que encuentra en Patagonia, empieza a pensar en la teoría de las especies como lo conocemos ahora, ¿no? ¿Devolvieron a los 3 fueguinos? Y devolvieron a los 3 fueguinos que estaban, pobrecitos, sí. Los llevaron de vuelta, es parte de la Patagonia chilena, ahí estaban. Les hacen una casa y una huerta, porque, viste, venían Les entregamos su plan procrear. Claro, exactamente. Pequeños farmers. Claro. Pequeños farmers, lo querían hacer como pequeños farmers ingleses, los habían mandado a una misión a que aprendieran la palabra, viste, del Señor y todas esas cosas. Claro. Y los devuelven y los ponen en la casa, los establecen ahí, se van, pero dicen que después cuando vuelven ya no estaban ahí, las casas estaban todas destruidas. Claro, las habían quemado, ¿viste cómo son? Sí. Habían hecho asado con el parquet. Sí, con el parquet. No, pero imagínate como que llegaron ahí, volvieron a su familia, ven de vuelta a su mamá, a sus hermanos, que no veían hace un montón, les habían enseñado otro idioma, te va a haber sido terrible. Claro, ¿dónde estuviste? No sabría cómo explicarte, no sé cómo llegaste acá. Sí. Pero en el medio se mató un tipo. Y tiraron a nuestro hermano al mar porque se agarró viruela. Re lindo, una historia bellísima. Gracias, Fitzroy. Te regalamos un cerro ahora, gato. Ese tipo de cosas. Y es ese viaje iniciático de Darwin el que vos decías marca como un comienzo de estudios más formales. ¿Vuelve a Patagonia? ¿Vuelve a hacer estos recorridos? ¿O queda ahí simplemente en ese viaje? No, después sigue viajando. Igual yo no soy una experta en Darwin, así que no voy a seguir. Esta es la parte en donde te tiro la. Tirame la media. Yo no soy una experta en Darwin, así que este es el viaje que hacen en Patagonia. Y que tiene que ver con su tema, que es lo marítimo. Y claro, y ahí sos ya. Un oportunista. Me voy a quedar. Sos un oportunista. Yo soy una oportunista, me voy a quedar en mi tema de trabajo. No, pero digo, a ver, pensar la cuestión de las embarcaciones de un punto de vista novedoso, como sería, digo, la cuestión biológica, que parecía en dos cosas absolutamente separadas, y después pensar las proyecciones marítimas de la soberanía, sus disputas y demás. Hace cosa de 2-3 semanas sacó un artículo Federico Lorenz, un artículo periodístico breve, de una carilla, donde planteaba parte de lo que tienen en común con el proyecto en el que participa Sofía, y planteaba esto de las proyecciones marítimas de la Argentina, de Malvinas, de los territorios. Entonces, como que todos nosotros tendemos a pensarnos como en términos muy territoriales, en términos de tierra, digo. Claro. Y pensamos muy pocas veces las proyecciones marinas de esto, ¿sí? Entonces, digo, está bueno eso de ver esa nueva beta, y algo que parecía ya como, digamos, muy visitado, como puede ser Darwin, puede arrojar nuevas luces a partir de esto y a partir de las nuevas fuentes. Eso te quería preguntar, ¿qué tipo de fuente, con qué fuentes trabajás? Pregunta más. Bueno, en estas cuestiones específicas trabajo con los resultados de las expediciones de Darwin, pero como vemos ahora, la expedición de Darwin y del Beagle traía aparejadas muchas otras cosas que permiten pensar en todo lo otro, ¿no? Que no se dice, bueno, ¿por qué estaban tratando de descubrir bien qué era Patagonia? ¿Quién estaba por acá? ¿Por qué era un recurso importante? ¿Por qué mandaban todas estas expediciones? Sí. Entonces en un momento parece algo fortuito porque, Pringle Stokes se suicidó y entonces lo mandan, pero en realidad había un montón de gente acá. Y bueno, básicamente ahí tenés que agarrar y empezar a mirar bien las expediciones, los recorridos de las expediciones. Las expediciones se encuentran con un montón de barcos. El laburo de las expediciones parece una cosa muy solitaria, ¿no? Que viene Darwin y Fitzroy, descubren todo, hacen todo solos, y en realidad no. Se conectan con
no solamente con las tribus de la zona, sino con loberos, balleneros, contratan residentes para que les hagan relevamientos en distintos lugares. Y bueno, también a partir de eso uno también se puede fijar lo que es las capitanías de puertos. Esa es otra fuente con la que trabajo. Agarro las capitanías de puertos, que son registros que algunos son más organizados, otros no, por ejemplo de Patagones o de Malvinas, y te cuentan qué barco llegó, en qué momento, de dónde venía, y vos podés tener cierta información. Y otra fuente que es muy linda es esta de los diarios de balleneros y de loberos. Eso es muy interesante. Sí, yo he tenido la oportunidad de ver varios, hay algunos que están digitalizados y uno puede ver cómo estos visitantes no se organizaban, venían, llegaban hasta acá, estaban, no sé, en un lugar específico. La Isla de los Estados, por ejemplo, es otro lugar que frecuentan bastante. Se aprovechan del lobo que pueden llegar a ver, ballenas, cazan un montón de cosas. Y lo que es Malvinas, agarran y hay ganado ahí, así que también cazan el ganado y se fijan, y uno puede por esas fuentes más o menos entender cuál es la dinámica regional, que tenía también, viste, términos globales muy importantes, ¿no? Dónde empieza, dónde termina esta región, que por ejemplo tenía visitantes de ciertas regiones de Estados Unidos, de Nueva Inglaterra, súper frecuentes. Y la imagen histórica, digo, la representación sobre Patagonia cambia un montón. Por ejemplo, cuando uno lee las crónicas de la colonia galesa de Abraham Matthews, en el medio de la crónica aparecen 2 veces embarcaciones inglesas que vienen, anclan, los ayudan, relevan absolutamente todo, qué están haciendo, cuáles son sus proyectos y demás, y se van. Y parecen absolutamente descolgados en el libro o en la crónica, pero bueno, justamente este tipo de rastreo que propone Sofía le va a dar todo un espesor en términos interpretativos a este tipo de conexiones, porque si no parecen como eso, como anecdóticas. Digo, la relación directa de territorio y algunas otras cosas más. En eso estamos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Sofía Haller no era un viajero inglés, pero hizo el intento por recorrerlo junto a nosotros en este barco, cuyo nombre es Julio Besú, que parte, vaya a saber hacia dónde. Nos envía Diego Núñez de la Rosa 4 cervezas: Darwin, Beagle, Patagonia y una cerveza Haller que encontró. Bienvenido sea. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.